Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo y bueno, vamos a hablar de la actualidad del mercado de fichajes. Es verdad que no ha sido una semana con grandes movimientos. Tenemos que contar algún rumor, algún fichaje que de momento se ha caído, aunque puede salir adelante, como el de Conor Gallagher por el Atlético de Madrid. Y bueno, vamos a comenzar por ese tema. Lo di por hecho, lo de Conor Gallagher estaba muy cerca, pero Samu Morodion al final no fue al Chelsea, se cayó la operación y eso pues hace que el Atlético de Madrid no haya podido traer a Conor Gallagher, ya que necesita el Atlético de Madrid vender a un jugador por esa cifra, unos 40-45 millones, al Chelsea, para que pueda venir Gallagher por unos 42 millones de euros. La solución podría estar en Joao Félix. Joao Félix, que obviamente el Atlético de Madrid se quiere desprender de él, que el Chelsea está dispuesto a pagar esa cantidad, unos 45 millones de euros. Siguen en negociaciones los dos equipos, Chelsea y Atlético, además de la agente de Joao Félix, Jorge Méndez. Y bueno, veremos lo que ocurre y Joao Félix es la clave para que se desencalle la operación por Conor Gallagher. El Borussia Dortmund ya tiene sustituto para Niklas Füllkrug, llega Maximilian Fayag, el jugador ex del Hoffenheim que jugó la Eurocopa 2024, fue convocado, no tuvo muchos minutos, pero es un delantero con mucho futuro, 21 años, el año pasado ya metió 15 goles en Hoffenheim, en Bundesliga, no está nada mal, y bueno, pues me parece un buen futbolista y un buen recambio. Yo creo que rejuvenece el Borussia Dortmund en este nuevo proyecto de Nuri Sahin. Otro jugador joven con mucho potencial que llega en este caso al Paris Saint-Germain es Desiré Doué. El Paris Saint-Germain que necesitaba un extremo tras la marcha de Mbappé, llega Desiré Doué, una cifra algo exagerada, 60 millones de euros. Obviamente, bueno, pues el Stade Rennais es un club que vende muy bien, ya lo ha hecho con Camavinga, con Dembélé, con otros buenos futbolistas. Y Desiré Doué pues es un futbolista con muchísimo desborde, con una gran capacidad de regate, te cambia un partido, te agita un partido. Me gustó bastante en esa final olímpica ante España, como representando a la selección francesa. Y bueno, aunque ya digo que es una cifra exagerada, esos 60 millones de euros, creo que le puede venir bien a Luis Enrique, que es un extremo muy de su estilo y que va a ser bastante importante. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, ya se confirmó las llegadas de Mazraoui y De Ligt al Manchester United para reforzar la defensa. De Ligt por unos 45 millones, Mazraoui por unos 20 y la llegada de Wan-Bissaka que se ha marchado al West Ham. Nico Williams, de forma definitiva, parece que se va a quedar en el Athletic Club. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Le han dado el 10 y ya Nico Williams se queda en Bilbao una temporada más. Kingsley Coman podría ser la alternativa para el Barça en el extremo izquierdo, podría llegar cedido, pero es una operación difícil por su alto sueldo. Y luego, bueno, pues por ejemplo, Olympique de Marseille ha incorporado a El Wahi, jugador ex del Lens, 25 millones más 5 en variables. Un jugador que, bueno, sobre todo triunfó en Montpellier hace unos años, no le fue muy bien en el Lens, a pesar de que jugó Champions, y refuerza el Marsella con un nuevo delantero. El Milan que incorpora a Emerson Royal por unos 15 millones de euros. Es una buena operación. Necesitaba un lateral derecho, Paulo Fonseca, para el Milan. Y bueno, pues Emerson será un jugador de rotación para David de Calabria. El Liverpool está cerca de incorporar a Georgi Mamardashvili. Podría pagar unos 35 millones de euros. Y luego su intención sería cederlo en este caso al Bournemouth, a Mamardashvili, cuando haga la operación en Liverpool, porque bueno, el Liverpool cuenta con sus dos porteros, con Kelleher y con Alisson Becker, pero piensa Mamardashvili como una opción de futuro y Mamardashvili lo vería bien, salir cedido un año al Bournemouth, al equipo de Iraola, y luego volver al Liverpool y pertenecer ya a un equipo con grandes aspiraciones. ¿Qué más tenemos? Martín Zubimendi le dice no al Liverpool, parecía que la operación estaba encaminada por esa cláusula de 60 millones de euros, pero Zubimendi, que se mantiene fiel a la Real Sociedad y se queda una temporada más al menos en Donosti. La verdad, pues un jugador que lleva mucho tiempo en la Real, desde pequeño, que se formó allí, que es un pivote de muchas garantías y que ha renunciado a una oferta muy muy grande. El Brighton, que sigue reforzándose, ha llegado Brian Gruda desde el Mainz por unos 30 millones de euros. Medio centro, también puede jugar de extremo, un jugador joven, interesante el alemán, y que le puede dar mucho a este Brighton. Y un Brighton que también ha incorporado a Jorginho Rutter, el jugador del Leeds, por unos 45 millones de euros. Se ha activado la cláusula y la verdad, seguro que nos divertiremos con este Brighton en la nueva Premier League. Antonio Nusa llega al Leipzig desde el Brujas por 21 millones de euros. El jugador noruego que, bueno, pues es joven, deja buenas sensaciones y creo que puede ser un buen refuerzo junto a Xavi Simons para el Leipzig. Una Bundesliga que tendréis los pronósticos la semana que viene y que va a estar muy competida.
Veo hasta 4 equipos pudiendo pelear por el título: Bayern Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen. Y bueno, pues la verdad puede estar muy interesante esa temporada del fútbol alemán. Luis Díaz, según su entrenador, según Arne Slot, ha dicho que se queda una temporada más en el Liverpool, a pesar de los rumores que lo han relacionado con el Barça y sobre todo lo que cogía más fuerza, que parecía que se relacionaba con el Manchester City, pero su entrenador al menos dice que sí o sí se va a quedar un año más en el Liverpool. Si Esni ha quedado libre, el guardameta ex de la Juventus puede ser una buena opción. También queda libre Sergi Roberto, que se despidió del Barça entre lágrimas. Y bueno, pues si tenemos alguna operación más, por ejemplo, podemos decir que bueno, el Chelsea ha renovado a Nico Jackson y a Cole Palmer. Lo de Cole Palmer extraño, hasta 2033, es demasiado quizás. Dybala está cerca del fútbol árabe de marcharse al Qadsiya, el equipo donde está entrenando Mitchell, no el Mitchell del Girona, sino el del Getafe y otros tantos equipos, y donde también está Nacho Fernández. Bruno Fernández también renueva su contrato con el Manchester United. Y luego alguna operación más, pues por ejemplo, la llegada de Calvin Phillips al Ipswich Town, el jugador que saldrá cedido por parte del Manchester City. Pivote defensivo que lleva un par de temporadas jugando muy poquito en el Manchester City. El año pasado estuvo cedido 6 meses en el West Ham. Y yo creo que mientras que lo del West Ham no era un buen sitio para él, por estilo, por la poca confianza que le dio David Moyes, en el Ipswich con Kieran McKenna, un entrenador que quiere jugar, que quiere proponer, creo que le puede venir bien y puede ser un buen fichaje. El Ipswich también ha fichado, por cierto, a Smotsic, que fue máximo goleador de Championship el año pasado con el Blackburn, por unos 20 millones de euros. Evanilson llega al Bournemouth por 47 millones de euros. Es una cifra muy alta, pero hay que tener en cuenta que el Bournemouth había ingresado 70 millones por Solanke, que se ha marchado de Tottenham. Así que es un buen delantero, el brasileño, 24 años, un experto en lanzamientos de penaltis y un jugador muy rápido, que yo creo que le puede venir bastante bien en este caso al cuadro de Andoni Iraola. Se marcha Youssouf Fofana, desde el Mónaco al Milan por 25 millones de euros, un mediocentro muy físico, con buena capacidad de llegada y que creo que también le puede venir bastante bien en este caso al Milan. Y David Neres, que está muy cerca del Napoli por unos 30 millones de euros. La operación se debería resolver en unas 48 horas. Ha sorprendido este fichaje del Tottenham, además de Solanke llega Wilson Odober por unos 35 millones de euros, es una operación cara. Extremo del Burnley, que la temporada pasada pues, fue de lo mejorcito, de un equipo que acabó descendiendo. Me parece un jugador interesante para la rotación del Tottenham, Wilson Odober. Y bueno, pues hasta aquí un poquito. Lo de Mikel Merino parece que se acelera y que va a llegar pronto al Arsenal por unos 35 millones de euros desde la Real Sociedad. Al menos va a poder mantener a Zubimendi y la Real, pero parece que lo de Mikel Merino no va a poder ser. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Mañana tenéis resumen del Ipswich Town Liverpool de la Premier y también del Valencia Barça de la Liga Española. Ya empieza el fútbol en las grandes ligas y vais a tener análisis de muchos partidos. Hasta otra, Javier Ruiz, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.